Un poquito. Dale. Buenas noches, Magíster. Eh, Gracias por ver nuestra presentación. Esta es nuestra exposición sobre lo que es el tema de la infancia, el adulto, los vínculos y tipos de apego. Entonces, pertenecemos al segundo semestre, C2. Los integrantes somos Keila Quiñones, mi persona Alexandra Villarreal, Leonela Moreno, Leslie Ramírez y Kerly Zambrano. Entonces, vamos a continuar. Eh, Muy buenas. Empezando con lo que es el vínculo afectivo, es básicamente el lazo emocional que se forma entre dos personas o más, sobre todo entre el niño y sus cuidadores, ¿no? Es lo que hace que el niño se sienta seguro, querido, tranquilo. Por ejemplo, cuando un bebé llora y alguien lo abraza, la calma, ahí mismo se está formando el vínculo. Ese tipo de conexión es súper importante porque le enseña al niño que puede confiar que hay alguien para él, ¿no? Como dice en la fuente en la que investigué, dice que los vínculos afectivos son la base del equilibrio emocional. O sea que si desde pequeños nos sentimos amados, es más fácil crecer seguros y con una buena autoestima. En cuanto a la teoría del apego, fue propuesta tanto por John Bowlby, bueno, no importa, quien decía que el apego no es solo algo emocional, sino que también es una necesidad biológica, porque el niño busca a la figura de cuidado para sentirse protegido, sobre todo cuando tiene miedo o se siente solo. Y después vino Mary Ainsworth, que hizo un experimento llamado La situación extraña, que es donde observó cómo reaccionaban los niños cuando sus madres se iban y luego volvían. Y gracias al estudio se identificaron varios tipos de apegos como lo que son el seguro, el habitativo, el ambivalente y el desorganizado. Y lo más interesante es que estos estilos no se quedan solo en la infancia, sino que influyen en cómo somos cuando crecemos, ¿no? En nuestras relaciones, en cómo amamos y hasta en cómo trabajamos. En la fuente que también investigué explicaba que el apego marca la forma en que nosotros establecemos y mantenemos nuestras relaciones a lo largo de toda la vida. Y sí, tiene mucho sentido. O sea, en resumen, tanto el vínculo afectivo como el apego son la base de todo lo que aprendemos emocionalmente. Si en la infancia tenemos relaciones seguras, llenas de cariño, probablemente de adultos sepamos conectar mejor con los demás, manejar nuestras emociones y construir relaciones más sanas. Así que básicamente todo empieza en cómo nos enseñaron a amar y sentirnos seguros. Next, siguiente. Ok. Bueno, a mí me tocó hablar sobre este tema de lo que son los tipos de apego en la infancia, los apegos seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. Bueno, aquí justo tenemos un videito. Voy a ponerle una parte pequeña nomás. Es sobre lo que mencionaba mi compañera Keila, lo de la situación extraña en una habitación, ¿no? Entonces aquí podemos ver un poquito. Called the strange situation, which places the child under some stress. It has become the most widely used standardized way to assess the quality of a child's attachment to their caregiver. Here the researchers are recording how 14-month-old Lisa responds in this attractive but unfamiliar setting. How will she react to a stranger? What will happen when her mother leaves the room? And when she returns? It's Lisa's behavior when her mother returns, what psychologists call the reunion, that they are particularly interested in. Most importantly is to look for the type of balance that a child strikes between an attachment need and on the other hand to explore the play material. Once Lisa has settled down to play, a stranger enters the room and sits in the chair reading a magazine. Lisa, where's the bow? Where's the bow?
After a couple of minutes, the stranger attempts to interact with Lisa. Soon after, Lisbeth gets a cue to leave the room. Moet stilgebleven, hè? The stranger tries to comfort Lisa, but in vain. Lisbeth comes back into the room and the camera records how Lisa reacts. Bueno, Master, entonces como pudimos ver esa pequeña parte, ¿no? Entonces es un ejemplo de este experimento de la situación extraña, de la situación dentro de una habitación con un extraño. Entonces está la mamá con el niño y el niño se pone a llorar cuando la mamá se va y todo eso. Entonces, esto es para ver un ejemplo de cómo se pueden ir de sacando cada uno de los tipos de apego. Dice, el apego seguro es en los niños un estilo seguro en donde muestran confianza con sus cuidadores principales, la mamá, el padre, y se sienten seguros explorando su entorno. Estos niños buscan a sus cuidadores en momentos de estrés o ansiedad y se sienten consolados con su presencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, llegó la mamá y ya se sentía consolado, pero cuando estaba otra persona extraña, no estaba tranquilo. Entonces, ese es el apego seguro en los niños. El apego evitativo es cuando los niños con un estilo de apego tienden a evitar la cercanía y la dependencia emocional. Es como que tratan de ser un poco independientes, pero o sea, y pueden mostrarse poco afectuosos a sus cuidadores. Y esto se puede dar cuando eh, es como cuando de pronto rechazan alguna actitud negativa del adulto hacia ellos. Entonces, como que empiezan a tener esa indiferencia hacia el cuidador, ¿no? En este caso puede ser la madre, la niñera, el padre, etcétera. Entonces es como que evitan y se muestran un poco afectuosos y indiferentes. En este de aquí, el ambivalente se desarrolla en la infancia y está marcado por la incertidumbre, quiere decir que genera un miedo al abandono, ¿no? Bueno, particularmente yo puedo dar un ejemplo de que yo sí tuve un apego ambivalente, ¿no? Era muy codependiente de muchas personas. Actualmente yo, asistiendo a terapia, he podido superar esto, ¿no? Entonces, yo considero que estos apegos, obviamente, ahora entiendo que es desde la infancia, si no son tratados a tiempo, pueden generar problemas cuando uno ya es adulto, ¿no? Entonces, por ejemplo, es por un miedo a la soledad, una necesidad constante y contacto de relaciones cercanas, por ejemplo, cuando el niño crezca va a querer estar todo el tiempo con una pareja, incluso si esa pareja no le quiere, sino que va a buscar a esa persona y estar queriendo pegarse indefinidamente, ¿no? Entonces es un apego anormal, ¿no? El apego ambivalente. Este tipo de apego desorganizado es cuando el bebé no puede sobrevivir sin el cuidador, ¿no? A mí me pasó eso con un estudiante, con un alumno pequeñito y pues empezó igual a gritar cuando le dejaron aquí. De manera que tratará de mantenerse siempre cerca de él, a pesar de que este cuidador lo maltrate, lo golpee, lo hable, lo trate mal, ¿no? Entonces, desarrolla como una estrategia de desconectarse, pero a la vez como quiere apegarse, sintiendo miedo de quedarse solo, ¿no? Entonces, esta sensación de que a pesar de que le tratan mal y todo eso, quiere seguir ahí es un apego desorganizado que se da igual en la infancia en los niños. Aquí hay características y comportamientos, ¿no? El apego seguro es cuando los niños generan relaciones de confianza y duraderas desde su niñez, ¿no? Desde la infancia. Expresan emociones y necesidades, buscan apoyo social, no tienen miedo de ser abandonados. El evitativo es, por ejemplo, muestra emociones y no expresa emociones ni necesidades, no prioriza las relaciones en el futuro cuando ya es adulto, tiene poca emoción y evita, ¿no?, estar con la persona en cuestión. El ansioso es miedo al abandono, la creación de relaciones de dependencia, ansioso o ambivalente, ¿no? Necesita estar mucho tiempo con el cuidador desde la infancia y por eso cuando es grande genera dependencia. Y el desorganizado que decía es relaciones de, por ejemplo, causa relaciones de amor y odio y tiene miedo al abandono y dificultades para poder congeniar y relacionarse con otras personas. Es lo que le puedo explicar de esta parte. Bueno, ahora tenemos los tipos de apego en la adultez.
El apego seguro es una persona con apego seguro, es alguien que se siente súper cómodo y tranquilo en sus relaciones. Son personas que confían en que los demás estarán ahí y eso les permite ser muy abiertos y sinceros al comunicarse. Estas personas saben manejar los desacuerdos de una manera muy madura. En el día a día los ves en las relaciones duraderas. En el trabajo son personas que trabajan bien en equipo y algo muy importante es que están muy conectados con sus propias emociones y necesidades. El apego evitativo. El apego evitativo se identifica por esa necesidad de distancia emocional. Son personas a las que les cuesta un montón mostrar su vulnerabilidad o aceptar ayuda de alguien más. Prefieren mil veces resolverlo todos solos. A veces se ven como fríos o cerrados, pero en el fondo esa actitud es un mecanismo de protección. Esa es su manera de evitar ser heridos o decepcionados. En el trabajo valoran muchísimo su espacio y en su vida personal casi siempre evitan decir sus verdaderos sentimientos o pedir ayuda hasta cuando están pasando por un momento difícil. Apego ambivalente. Quienes tienen un apego ambivalente viven constantemente con la ansiedad de ser rechazados o abandonados. Quieren mucha cercanía y afecto, pero esa necesidad está mezclada con una inseguridad muy profunda. Esto se traduce en relaciones muy intensas donde pueden pasar de sentirse amados a inseguros en un minuto. En su vida diaria tienden a depender mucho de que los aprueben, ya sea en la oficina o en la casa. Y bueno, como son tan inseguros, suelen ser súper autoexigentes porque necesitan estar probando constantemente que merecen esa atención. Apego desorganizado. El apego desorganizado es de alguna manera una combinación contradictoria de los otros estilos. Hay un conflicto interno. Por un lado, quieren desesperadamente conectar con otros, pero por el otro lado, tienen un miedo enorme a ser lastimados. Esto genera comportamientos muy impredecibles. A veces se acercan mucho y luego se alejan de golpe sin avisar. En la adultez suelen enfrentar dificultades para confiar en las personas. Les cuesta mucho regular sus emociones y por ende es común que experimenten inestabilidad tanto en sus lazos personales como en sus entornos laborales. Gracias. Ahora, en los ejemplos prácticos o casos ilustrativos por estos tipos de apegos, tenemos como el apego ansioso ambivalente, que como ya hemos visto se define por el miedo al abandono debido a una respuesta inconsistente del cuidador. Pues allí tenemos un ejemplo de Elena, que ya entra en pánico si su esposo David no le contesta un mensaje, imaginando lo peor. Entonces, cuando él no responde, ella lo castiga sutilmente con reproches y, como por así decirlo, su dinámica se basa en la búsqueda constante de atención y también la validación para calmar su ansiedad, mostrando una intensa necesidad de fusión. También como el apego inseguro evitativo, como ya vimos también, surge cuando el cuidador es rechazado. Entonces esto lleva a la supresión de emociones y la necesidad de independencia. Y allí también tenemos el caso de Javier, que se siente abrumado por la cercanía y usa mecanismos de desactivación, como por así decirlo, como sumergirse en el trabajo, volverse frío para de esta manera crear una distancia emocional. Ante un conflicto, su respuesta es retirarse, evadir la conversación o defender su autonomía a toda costa. También tenemos el apego seguro. Este patrón se basa en la confianza. Y allí tenemos a Sofía y a Carlos, que ellos resuelven un conflicto hablando directamente y con respeto, porque Sofía confía en la solidez de su relación. Entonces, cuando Sofía necesita ayuda, busca apoyo de Carlos y él se lo ofrece. El apego seguro permite una sana interdependencia y la capacidad de gestionar los conflictos sin temor o miedo al abandono. Y por último, también tenemos el apego inseguro desorganizado, que este, como por así decirlo, es el apego más confuso, asociado a menudo con situaciones de miedo o negligencia. Y allí también tenemos a Daniel, que tiene comportamientos erráticos en el juego, al acercarse y a retroceder, porque
su cuidador es una fuente de consuelo y al mismo tiempo de terror. Entonces esto lleva a una falta de estrategia coherente en las relaciones y serias dificultades para la regulación emocional. Entonces, de todo esto, sobre estos ejemplos de Sofía, Elena, Javier y Daniel, se subraya que el desarrollo emocional no es abstracto, sino que se manifiesta en conductas muy concretas en la vida diaria. Al observar a Sofía, por ejemplo, entendemos que la resiliencia del apego seguro. Al ver a Elena, también comprendemos la ansiedad por el abandono. Y al analizar a Javier, identificamos el miedo a la intimidad que impulsa la distancia emocional. Entonces, casos también como el de Daniel nos recuerdan la necesidad urgente de estabilidad. Para la práctica docente, esto significa que en el aula debe funcionar como un factor de protección y una base segura y estable. Gracias. Bueno, algo también importante que estas estrategias se deben llevar a cabo dentro también de la educación, dentro de la educación y la familia, como para fomentar los vínculos seguros. Eh, bueno, el, el desarrollo de vínculos seguros en la infancia es fundamental para el bienestar emocional, social y académico de cada uno de los niños. Tanto la familia como la escuela desempeñan un papel muy esencial en este proceso, ya que son los principales contextos donde se construyen las relaciones de apego, confianza y seguridad afectiva. Dentro del primer punto, pues están las estrategias familiares, em, donde tenemos el apego afectivo constante, que es donde los padres, o sea, los cuidadores, deben ofrecer atención sensible y oportuna a las necesidades emocionales de su niño, mostrándose disponibles y afectuosos. Esto genera confianza y seguridad. En la comunicación abierta y empática, pues es escuchar sin juzgar lo que diga o validar sus emociones, eh, fomentar el diálogo, pues refuerza el vínculo entre el padre e hijo. En rutinas estables, digamos, la constancia en horarios y normas brinda una seguridad y previsibilidad, reduciendo la ansiedad infantil. En el punto de modelar el respeto y la afectividad, aquí está donde los adultos deben ser el ejemplo de empatía, respeto y resolución pacífica de conflictos. En, en el fomento de la autonomía, pues eh, permitir que cada uno de los niños tomen pequeñas decisiones según su edad, pues esto fortalece su autoestima y el sentido de competencia. En el punto 2, como otra estrategia en la educación, o sea, en el entorno escolar, pues el clima emocional positivo, donde aquí los docentes deben crear un ambiente donde sea cálido, donde los estudiantes se sientan aceptados, valorados y seguros para expresarse sin ser criticados. En la educación emocional, pues incluirlos en actividades que permitan reconocer, expresarse y gestionar sus emociones. En la relación docente-estudiante, basada en la confianza, es donde el profesor tiene que mostrar interés genuino por el bienestar de cada uno de los estudiantes. Esto se convierte en una figura de apego seguro fuera del hogar también. En trabajo cooperativo, eh, una de las estrategias, pues promover actividades grupales donde se fomenten la colaboración, el respeto y la empatía entre compañeros. Y como último, la atención a la diversidad, adaptar la enseñanza a necesidades individuales. Esto fortalece que todos los estudiantes se sientan comprendidos y apoyados. Y como última estrategia, trabajo conjunto familia y escuela, pues la comunicación constante entre los padres de familia y los docentes. Compartir información sobre el desarrollo emocional y conductual
de los niños, del niño del padre de familia, permite brindar una atención coherente. En escuelas para padres, o digamos como ofrecer talleres o charlas sobre crianza afectiva o manejo emocional, refuerza las competencias parentales. Y bueno, como último, la participación familiar en la vida escolar, muy importante ya que involucrar a las familias en actividades y proyectos educativos fortalece el sentido de pertenencia y colaboración. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Magíster, por ver nuestra exposición. Esto es todo lo que nosotros hemos desarrollado en conjunto y muchas gracias por su atención. Gracias.